compartir con vosotros algo que no es nuevo, pero sí se renueva. Hay veces que me ha tocado hablar de este tipo de cosas, pero la verdad es que Dios es especial en nuestras vidas cuando nos marca con un sentimiento de poder ver con claridad su propósito, ¿no? Y por eso muchas veces tenemos que decir, o en compañía o solos, Dios es bueno. Dios es bueno. La iglesia donde hemos estado ha sido una iglesia que me ha sorprendido de su nivel de acogida, de su nivel de comprensión, de su relación con los demás, de lo avanzado que están en algunos aspectos de cómo debe ser la iglesia en el interior y en el exterior, y tienen cosas extraordinarias. Así que, bueno, siempre te traes el deseo de que una parte de lo que está ocurriendo en algunos sitios del mundo pueda ocurrir en el sitio donde el Señor nos ha permitido servir, ¿no? Con las medidas y con los medios que el Señor nos permite tener, ¿no? Pero decir que para reflexionar en el pasaje que hemos leído al principio, está claro que el Evangelio tiene un sentido. El Evangelio tiene una aplicación y tiene un contenido que muchas veces no es precisamente el que nosotros queremos darle, sino que el Evangelio tiene el sentido y la aplicación que Jesús interpreta que hay que darle. Y el texto de Lucas dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y sobre ti también, porque Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo que acompaña a la cabeza. Así que el cuerpo y la cabeza no pueden sentir de manera diferente, sino que tienen que ser coherentes y en alguna forma que el mensaje de la cabeza se transmita al cuerpo y el cuerpo sepa expresarlo en la manera en que la cabeza lo entiende, para no equivocar ni el sentido, ni el contenido, ni el valor de lo que tiene que ser. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para hacer este trabajo que va dedicado a esta gente, que quiere hacer esta función en el corazón de la gente que oye lo que yo le traigo. Y para esto he venido. Yo quiero que reflexionemos este pasaje y tres más y daros tarea para que durante la semana podamos entrelazarlos y buscar una mayor amplitud del Evangelio, una mayor comprensión del Evangelio en nuestro interior. Porque el Evangelio es algo que se debe de revelar a nuestro interior. Que si solo queda en una idea o en un argumento o en una forma de pensar, no es influenciable a la gente que va a oírlo. Porque igual, si tenemos ese concepto, lo único que somos es transmisores de ideas nuevas, no transmisores del amor de Dios al corazón de la gente que oye el mensaje de amor de Jesús. Entonces no debemos de utilizar el Evangelio para otro sentido que no sea el que hemos leído. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para hacer este trabajo. Y esa tiene que ser, en alguna forma, la función en la que la Iglesia desarrolle el anuncio y la buena nueva del Evangelio. No hay otra. Jesús empezó por ahí su ministerio y lo dijo en el lugar más apropiado, donde estaban las mayores autoridades religiosas, donde estaba toda la atención del pueblo, donde estaba prácticamente todo lo que era el poder de la religión. Lo dijo en el lugar concreto y en el momento oportuno. Si queréis entenderme, Jesús dijo, para esto he venido. Por eso en muchas ocasiones el mensaje de Jesús no fue entendido, comprendido, compartido, porque traía una intencionalidad diferente a la que la gente entendía acerca de Dios. Quiero que podamos enlazarlo con el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que habla acerca de la parábola del hijo pródigo.
Jesús enseña de una manera magistral cómo hablar del amor de Dios de una forma poco entendible para aquellos que tenían una imagen de Dios muy lejana y muy particular, creada alrededor del comportamiento humano. El Evangelio, hermanos, tiene que ir, en primer lugar, impregnado del amor de Dios, que es lo que da resultado en el corazón de la gente que oye y que lo llevará a una conversión a Jesús. El amor de Dios es lo que envuelve el anuncio del Evangelio. Va a llegar a la gente que lo oye y si primero es abrazada, aceptada, comprendida, es lo que Dios va a utilizar para que esas personas puedan convertir su corazón a Jesús. Sin el amor de Dios, el Evangelio no tiene sentido. Si no va impregnado, envuelto del amor de Cristo, que significa todo el esfuerzo y todo lo que Dios pudo hacer en favor de la humanidad, si no va envuelto en eso, el Evangelio no tiene sentido. Por eso debe de ir impregnado del amor de Dios por encima de cualquier cosa. El amor de Dios que entiende la caída, los errores y los fallos de la gente que se aleja de Dios. La parábola del hijo pródigo es muy ilustrativa y en muchas ocasiones hemos escuchado de ella. Y eso da a entender que hay gente que no quiere saber nada de Dios. Y hay gente que lo que sabe de Dios no lo utiliza bien. Los dos personajes diferentes, el hijo menor y el hijo mayor. Pero de eso Dios se desentiende. Y lo único que en esa parábola vemos que a pesar de los errores tanto del hijo mayor como del hijo menor, Dios hace una exposición de lo que Dios haría en momentos determinados con personas concretas que han cometido un error o que han cometido un fallo. Porque el poder del Evangelio es la herramienta que Dios utiliza para restaurar los corazones que de una manera concreta se han equivocado. Esto llega a oídos de la gente que ya tenían una imagen de Dios creada, que era que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Es la idea que ellos tenían de su tiempo. Jesús llega y expone la parábola del hijo pródigo. Quiero enseñaros realmente cuál es el corazón de Dios. Y es que en medio del error, Dios es capaz de restaurar los corazones que se han equivocado. Y nosotros hemos sido hijos pródigos también. Y hemos sido samaritanos. Y hemos sido gente que Dios ha perdonado montones de situaciones y montones de circunstancias. Y nosotros somos los primeros receptores del amor de Dios en nuestras vidas. Y nosotros somos los primeros que debemos de entender, comprender el amor de Dios que primero ha sido derramado en nuestros corazones. A veces el tener una imagen de Dios fuera de lo que Dios es hace que nosotros le demos un trato equivocado a los demás. Que juzguemos su vida, que la analicemos y que por fin no veamos una oportunidad de restauración. En la secuencia en que Jesús se encuentra delante de la mujer sorprendida en adulterio, una mujer que según la ley era digna de recibir un castigo, pero según la ley no había una forma de restaurar su vida porque ya había agotado su oportunidad y tenía la obligación de ser lapidada. El Evangelio abre la puerta a la gente que de una manera consciente ha pecado, ha errado, se ha equivocado y nos da la oportunidad de reanudar nuestras vidas a una vida mejor. Ese es el Evangelio que va impregnado de la obra de Cristo que primero se ha hecho presente en nuestras vidas y que luego hemos de saber transmitirla, anunciarla con la misma compasión, comprensión y cercanía que Dios nos ha dado a nosotros. Es algo que va
innato en nosotros. Es decir, la ley enseñaba que el que era bueno era premiado y que era malo era castigado. Enseñar esta parte de Dios al mundo es muy compleja, porque estamos en la época de los méritos. Quien se porta bien es premiado y quien se porta mal es castigado. Y este nivel de comprensión del amor de Dios a muchos de nosotros se nos escapa. Por eso es importante que nosotros seamos capaces de valorar qué contenido y qué significado tiene el Evangelio. Porque al final, decíamos ayer unos pocos, solamente rompe platos el que los lava. Solamente se equivoca el que toma decisiones, el que inicia algo, se equivoca y comete errores. Y cuando estamos en el suelo, es cuando el Evangelio tiene su aplicación en nuestras vidas. Porque estando desprotegidos de cualquier forma de levantarnos, el Evangelio viene a levantarnos, a ayudarnos y a hacer de nosotros una persona nueva. Por eso hay que coger este espíritu que está impregnado en el Evangelio y saberlo transmitir a la gente que de manera consciente vive mal. Dice, ¿cómo soy capaz o cómo es posible que yo lleve el Evangelio a este que ha decidido hacer esto por pura conciencia? Recordar cómo el hijo mayor cómo el hijo menor se va de su casa de manera consciente. Decide marcharse de su casa a conciencia. Y en el espíritu del hijo dice, me da igual que te mueras, papá, yo lo que quiero es disfrutar de la herencia, me da igual que te mueras. Y vivió y quiso vivir de espaldas a Dios. El Evangelio es esa puerta abierta para que cuando nosotros, la humanidad y el resto de la gente recapacita, que ahí es donde la iglesia tiene que estar, ahí es donde nuestra conversión a Cristo tiene que tener una aplicación del amor de Dios. Cuando la gente despierta en su conciencia de su necesidad de acercarse a Dios. No está en condiciones de juzgarla, de señalarla o de enjuiciarla. Está en la condición de que lo abraces, ni le preguntes y desparrames el amor que Cristo te dio a ti primero, lo desparrames sobre ella. Porque eso es lo que convierte a la gente. Realmente lo que está sucediendo en muchos sitios es que el Evangelio se está extendiendo de esta forma. No sé cómo Dios lo está haciendo, pero es que está sucediendo. Gente se está rindiendo a Jesús porque están recibiendo primero el amor de Dios. La gente está convirtiendo sus vidas a Cristo porque primero se están sintiendo amados, respetados y comprendidos, sin imposición de nada. Y eso es lo que lo está haciendo recomponer y recapitular. Vienen de entornos muy complejos, de dictaduras religiosas, políticas muy altas, donde no cuentan para nada ni los hombres ni las mujeres. Y cuando reciben el amor de Cristo de una manera desinteresada, es cuando ellos comienzan a reaccionar a través de lo que es Dios para sus vidas. Y está habiendo un movimiento de gracia. La gente está oyendo de la iglesia palabras de gracia. Hemos leído al principio que la gente reconocía que de la boca de Jesús salían palabras de gracia. La iglesia tiene que aprender a hablar palabras de gracia. Hacer que la gente se sienta amada, que la gente se sienta comprendida y que la gente se sienta aceptada. El resto es obra de Dios. No es nuestro trabajo. No es nuestra función cambiar el interior de la gente. Nuestra función es amar a la gente. Es lo que Dios nos ha encomendado. El resto es una obra de Dios.
totalmente de Dios. La segunda cosa que a mí me gustaría compartir esta mañana es que la iglesia, nuestra vida, está en la dinámica de poder predicar un evangelio no exclusivo para unos pocos, sino inclusivo para todo el mundo. En la forma en que Jesús le tocó hablar del reino de Dios, se encontró con gente que pensaba que la buena noticia había llegado para ellos y que en ese ellos no cabía más gente. La segunda cosa que a mí me gustaría compartir esta mañana es esta. El evangelio es una herramienta que Dios nos ha dado para evitar la exclusividad y poder poner en práctica la inclusividad que abarca a todas las naciones y familias del mundo, que abarca a todos. Por eso, el segundo pasaje que a mí me gustaría que reflexionaras sobre él y que lo fueras uniendo es el capítulo 10 del libro de los Hechos, la experiencia de Cornelio. Un pasaje que hemos leído muchas veces, pero me gustaría que esta semana, si tienes tiempo, reflexionaras sobre él. Hechos capítulo 10. Y lo unes a Lucas capítulo 15 y lo unes a Lucas capítulo 4. A ver qué Dios te dice, a ver qué Dios te habla. Que no sea solamente mi forma de expresar estos pasajes, sino a ver qué Dios te dice a ti y cómo encauzas la obra del Espíritu Santo en tu vida a través de estas palabras que son palabras de Dios, no son palabras de ningún hombre. El capítulo 10 del libro de los Hechos habla de la experiencia que Pedro tuvo con el Espíritu Santo. Cuando vamos a Dios, cuando tenemos comunión con Dios, que fue lo que a Pedro le ocurrió en un momento de oración, estaba orando a Dios, que es una de las formas más prácticas en la que Dios nos puede hablar. Cuando estamos en oración, debemos de buscar a Dios en oración, porque es la única forma que el Espíritu Santo muchas veces tiene de corregir nuestros conceptos. Yo tengo el concepto de que lo que Dios me ha dado es para un grupo de personas muy selecto, muy de mi clase, muy de mi entorno, muy de mi gusto, y ya no entiendo más. Dice que mientras Pedro oraba, el Espíritu del Señor le hizo ver un lienzo donde había muchos animales que en su ley religiosa le estaban prohibido comer. Pedro inmediatamente reaccionó y dijo, de estos animales, mi cultura, mi forma de pensar no me permite comer. Así que yo no comeré ni una vez, ni dos, ni tres. No voy a entrar por ahí. Y hermanos, la iglesia es el lugar donde Dios ha depositado su espíritu, porque la cabeza de la iglesia es el Señor y la iglesia es su cuerpo, que recibe el Espíritu de Dios para entender las cosas por medio del Espíritu de Dios. No hay otra forma de entender a Dios. Y Pedro estaba en comunión con Dios y el Espíritu Santo le habló y le dijo, tienes que comer de esto. Lo que nunca nos imaginamos es que lo que nosotros entendemos de manera literal, cultural y religiosa, Dios puede estar utilizándolo para mostrarnos una forma de actuar de manera diferente. Y muchas veces las barreras que tenemos en nuestra mente y en nuestra argumentación religiosa nos impide avanzar, nos impiden desarrollar, nos impiden crecer. Y yo digo, el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas, el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, el Espíritu de Dios está sobre la obra que se está haciendo en el mundo. Y nosotros tenemos que aprender que cuando estamos en comunión con Dios, estamos en una puerta abierta, en una situación donde Dios va a hablarnos y nos podemos resistir, pero es ahí donde nuestros conceptos quedan en evidencia y sale a relucir lo que Dios siente. Porque es muy importante, hermano, que nosotros descubramos cómo Dios siente, cómo Dios piensa, cómo Dios desea.
Y a veces cuando estamos en comunión con Dios, el Espíritu de Dios nos habla y nos dice, eso que tú estás pensando no es correcto. Y nos empestillamos y seguimos y seguimos. Y el Espíritu de Dios habló a Pedro. Y lo hizo ir a una situación donde su cultura y sus formas y sus maneras le estaban impidiendo avanzar. Ir a casa de una familia gentil que no tenía ninguna relación con la religión judía, pero que en el corazón de Cornelio dice que era un hombre temeroso de Dios, que hacía ofrendas y se preocupaba de la gente que estaba en necesidad. Y algo que es importante es cómo Dios relaciona la visión de Pedro con la intencionalidad de que abriéramos nuestras puertas para ver con mayor claridad lo que Dios quería hacer con un pueblo que en la mente de Pedro estaba tachado como que no era válido. Por eso es importante entender, hermanos, que el evangelio que hemos recibido no es exclusivo para nosotros. Es inclusivo para todo el mundo. Y cuando decimos todo el mundo, es todo el mundo. Malos y buenos, justos e injustos, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes entornos. No podemos imaginar cuando nosotros somos capaces de meter en nuestro interior ese espíritu que va impregnado el Evangelio, que es la capacidad que tiene de aglutinar bajo un mismo techo tanta diversidad de personas. Es para gozarnos y alegrarnos en lo que Dios quiere hacer y está haciendo. Pero inevitablemente vamos a toparnos con nuestra manera de pensar y con la manera de pensar de Dios. Y depende de nuestra obediencia a lo que el Espíritu Santo nos va a revelar, es que nosotros vamos a continuar avanzando o nos vamos a estancar. Cuando Pedro accedió a ir y a entrar en la casa de Cornelio, qué repelente y qué de mal gusto que yo invite a cualquiera de vosotros a mi casa y os diga, quiero que vengáis a visitarme. Quiero que vengáis a pasar un rato conmigo. Y lo primero que a ti te se ocurre es, antes de entrar a mi casa, es decirme, está bien, pero tú sabes cuán despreciable y horrible es que yo entre a tu casa hoy. Otro pensar, ¿cómo sienta eso? Que tú tengas preparado una mesa, una bebida, un postre, una bienvenida y que yo te diga, de verdad que me duele la barriga de entrar a tu casa. No sabes lo mal que me cae entrar en tu casa. Eso fue lo que ocurrió. No podemos, eso es literal, eso no es espiritual, eso es literal de lo que Pedro pensaba. Pero hay que apostar a esa amplitud en nuestra mente, pero todas las cosas tienen un pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya había relacionado la visión con lo que estaba experimentando enfrente. Los animales prohibidos en mi ley eran personas. Y Dios lo que me quería mostrar, Dios no me quería obligar a comer lo que mi conciencia no me permite comer. Porque a veces las culturas, por mucho que aprendas, son culturas que se apegan en tu vida y lo que para ti en tu conciencia está prohibido comerlo, por tu conciencia no lo comes. Yo hace cientos de años, no, ya me iba a exagerar, pero hace muchos años que yo no pruebo la morcilla. Pero no porque tenga nada prohibido, es porque algo que se ha instalado ahí y es de conciencia. A otros les encanta, ¿no? Pero que si me la pones por delante y voy a tu casa, no te voy a decir yo de eso no como, yo me la como, sin problema. Entonces, lo que Pedro dijo no a esa visión es a comer esas cosas que en su mente cultural le estaba prohibido comer.
pero Dios me ha mostrado que a ninguna persona, que es lo que él necesitaba entender, a ninguna persona puedo yo llamar común o inmunda. Y hermanos, en ese aspecto a Pedro se le abrió una amplitud en su corazón de lo que Dios quería hacer cuando nosotros somos obedientes a esa revelación que Dios hace en nuestra vida. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para decir no a lo que mis ojos estaban viendo? Que es que el Espíritu de Dios estaba cayendo sobre los gentiles. Algo totalmente exclusivo para ellos. El Espíritu de Dios estaba cayendo sobre los gentiles y Dios me ha mostrado a mí. Y luego, fijaros qué interesante, luego Pedro tuvo que coger a la iglesia y contarle cuál fue su experiencia. Cuando vio a los hermanos discutir el concilio de Jerusalén, capítulo 17 del libro de los Hechos, y lo vio discutir por los mismos temas, por las mismas teorías, por las mismas culturas religiosas, y lo vio discutir, saltó a la luz y dijo, mira, os voy a contar lo que a mí me pasó. Es que Dios ya no está en vuestras luchas. Dios no es el Dios que le exige a esta gente que se acerca por fe a Jesús, le exige todo este tipo de normativas que vosotros tenéis en vuestra mente. Dios está por encima de estas historias. Y dice que los hermanos en Antioquía recibieron con alivio, lo dice así, y los hermanos en Antioquía recibieron con alivio esta forma de acercarse a Jesús. Y fue como quitarle una losa de una obligación que para algunos era una obligación y para otros era simplemente una actitud de fe. Así que, hermanos, el Evangelio hay que entenderlo en la forma en que Jesús reflexiona y quiere que lo entendamos. No es lo que nosotros pensamos, sino es lo que Dios piensa que tiene que ser. La tercera cosa es que hemos recibido un evangelio que rompe barreras, no las levanta. El evangelio es una buena noticia que rompe barreras, no levanta barreras ni muros. Y para eso he escogido el tema del capítulo 4 del Evangelio de Juan, la mujer samaritana. Esta mujer que estaba acostumbrada a pelear con los suyos. Peleaba con los suyos, porque los suyos eran la otra parte que tenía un mejor peregrí, que eran los judíos de turno, ¿no? Ellas eran samaritanos, pero eran considerados como de segunda clase o que no eran tan puros, eran un poquito ahí mezcladillos, ¿no? Y siempre estaban en lucha los unos con los otros. Y su lucha pasó a su corazón. Y cuando tiene la oportunidad de hablar con Jesús, le hace esa pregunta. Después de entablar una conversación donde Jesús la conduce de manera magistral, lo lleva al punto y dice, bueno, ya me ha aclarado todas las dudas, pero todavía tengo una que pesa mucho más. Señor, ¿dónde tenemos que adorar? Todavía estaban en esas luchas. Tu gente dice en Jerusalén, mi gente dice en el monte Gerizim, y tenemos unas luchas entre nosotros increíbles, porque no sabemos dónde está la parte de verdad, no sabemos dónde está la razón. No sabéis, hermanos, el daño que nos causamos unos a otros cuando el Evangelio lo desviamos del verdadero sentido para el cual ha sido enviado. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado para hacer este trabajo y que esta noticia llegue a los corazones que están en esta situación. Y cuando nosotros convertimos el Evangelio en luchas teológicas y argumentales y estructurales y religiosas, es bueno que esa duda se la planteemos en nuestra relación con Dios. Es bueno que abramos nuestro corazón a que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas y pueda resolver nuestras dudas. Si yo pienso que las cosas tienen que ser de esta forma, no te escondas, piénsalo, pero plantéaselo a Dios. Señor, ¿esto cómo se resuelve? Tengo una duda.
Eso fue lo que le planteó la mujer samaritana a Jesús. Yo tengo una duda, ¿dónde tengo que adorar? ¿En mi lugar de origen o en el lugar donde dice tu gente? Y si analizamos bien el pasaje, Dios no está en tus argumentos ni en los míos. No te va a defender nunca, ni a ti ni a mí. Porque Dios ya está en otra historia. Entonces, descubrimos al Dios de la experiencia y no al Dios de las ideas. A través de este pasaje descubrimos a un Dios de experiencia, no a un Dios de ideas. Las ideas van y vienen, se renuevan, se restablecen, pensamos, dejamos de pensar, volvemos a pensar, Y siempre vamos a tratar de manera consciente o inconsciente de establecer o de imponer nuestro criterio sobre los demás. Es innato nuestro. Pero yo creo que es también natural que tú lleves tus dudas a Dios. Señor, ¿cómo debo de hacer las cosas? Porque esta gente piensa así, pero es que yo pienso de otra forma. Y a ver qué te dice el Espíritu de Dios a tu vida. A ver qué te habla Dios a tu interior. Porque es necesario recibir la respuesta acertada de Dios para resolver nuestras dudas. Si nosotros entramos en la dinámica de que entró Pedro y mantenerse en ese no voy a comer, no vamos a descubrir lo que hay detrás. Si nosotros mantenemos nuestra respuesta o nuestra pregunta ante Jesús, yo creo que hay que adorar en Jericín, porque allí tenemos un poquito de más calidad. Tu gente es la equivocada. Jesús ni se va a un argumento ni se va a otro. Llega directamente a lo que el corazón de las personas necesita. Ya es hora. Hay momentos en que es hora. Como dice Eclesiastés, hay tiempos y tiempos. Y hay tiempo para todo. Tiempo para estar enfadado y tiempo para no estar enfadado. Tiempo para crear problemas y tiempo para no crear problemas. Tiempo de abrazar y tiempo para no. Hay tiempo para todo. Pues así llegó la samaritana a Jesús. Y Jesús le responde, ahora ya es tiempo y ahora ya es hora. Ahora. Que ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. ¿Vale? Es decir, eso nos desprovee a todos de nuestros argumentos. Nos deja en blanco, a cero. Ahora es tiempo de que se busque a Dios de todo corazón. Porque Dios busca a ese tipo de personas. No busca a la gente que pleitea, que lucha, que se encabezona, que mantiene culturas, que mantiene estructuras, que mantiene religiosidad, que mantiene un montón de ideas que hacen que no podamos convivir juntos. Es precisamente el amor de Dios el pegamento que hace que muchas culturas de diferentes lugares puedan convivir y amarse en el amor de Cristo. Es una realidad. Si el amor de Cristo no está en nosotros, yo voy a imponer mi idea sobre la tuya, porque es más bíblica. Es así. Es más bíblica mi idea que la tuya. Sin embargo, cuando unimos estos 4 pasajes, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 15, el libro de los Hechos del capítulo 10, y abrimos también la Biblia por el capítulo 4 de Juan, nos damos cuenta que hay ahí una intencionalidad de Dios de hacernos comprender cuál es la razón por la cual el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. ¿Cómo debemos de proclamar lo que ha llegado a nuestras vidas? ¿Cómo debemos de amar al diferente, al que no es como nosotros o al que viene del quinto pino con una cultura diferente? ¿Cómo debemos de comportarnos con ellos? Porque en el fondo, cuando descubrimos todo este tipo de impresiones del Espíritu de Dios, todo el mundo vamos a llegar a la misma conclusión. Somos pecadores delante de Dios, necesitados del amor de Dios, de la reconciliación de Dios y de la cercanía de Dios con nuestras vidas.
No tenemos, vengamos de donde vengamos, hayamos vivido lo que hayamos vivido, ningún argumento que nos pueda justificar delante de Dios en ningún caso, ni religioso, ni cultural, ni político, de ningún tipo. A Cristo llegamos descubiertos. Y es el amor de Cristo el que ha convencido nuestros corazones de tal forma que podamos comprender cómo llevar esta buena noticia a aquellos que están lejos de Dios. Y si no aplicamos el espíritu que hay en estos pasajes, de un amor impregnado por Dios en nuestras vidas, de un romper las barreras que mental, estructural y religiosa nos ponemos para llevar a cabo esta noticia, vamos a ser gente muy exclusiva que rompe con el contenido del Evangelio, porque el contenido del Evangelio es inclusivo, nos guste o no nos guste. Tú puedes decir 100 veces no comeré, hasta que te encuentres con el Espíritu Santo y te demuestre lo contrario. ¿Es así? Y tendrás que coger el testimonio que Pedro tuvo con la iglesia. Mira, yo pensaba como vosotros. Yo era más radical que vosotros. Y hasta era un poco aparente e hipócrita. Vivía con unos, vivía con otros, así que me guardaba de unos y me guardaba de otros. Pero el Señor me mostró que no llame a ninguna persona común o inmunda. Porque la obra del Salvador, la obra de Jesús, tuvo una gran aportación de parte de Dios hacia la humanidad, porque no teníamos otra solución de acercarnos a Dios. Y porque otra gente que viene de otros entornos, de otras culturas y de otras formas de pensar, tienen más dificultad que nosotros de llegar a Jesús porque tienen más problemas que salvar. Nosotros vestimos prácticamente casi todos iguales, comemos casi todos parecidos, pero ellos vienen vestidos de formas diferentes, comen comidas diferentes, hablan lenguajes diferentes, vienen de culturas diferentes. Y cuando la noticia del Evangelio se les presenta, hermanos, el amor de Cristo hay que hacerlo presente. Da igual. Yo vi, para terminar, la celebración de la Santa Cena y me encantó. Había un griego, un croata, un egipcio, una egipcia, una africana, un filipino. Había gente allí de todos los colores frente. Qué bueno es Dios, que nos permite vivir en armonía, que nos permite vivir en la comprensión de Dios, porque al final, hermanos, todos somos extranjeros. Todos somos extranjeros. Y en la manera en que el Espíritu de Dios está trabajando en el mundo entero, la iglesia tiene que tener ese encuentro con Jesús, donde ese no como se tiene que cambiar en una obediencia a Dios, donde esa argumentación que mentalmente tengo en mi vida y que realmente es una realidad me impide ver lo que Dios quiere hacer. Y estas dudas, hermanos, tienes que buscar delante de Dios que el Espíritu de Dios te las resuelva. Yo puedo hablar contigo 1000 veces y no hacer nada. Es el Espíritu Santo cuando cae sobre tu interior, es el que te va a convencer de la necesidad de que esta noticia llegue hasta los más confines de la tierra. Es lo que hay. No hay otra forma. Por eso yo te invito, hermanos, que este evangelio que ha llegado a nosotros como una buena noticia, que nos ha producido bienestar, que ha derramado sobre nosotros un sentimiento de cercanía y de el amor de Dios sobre nuestras vidas. Deben de seguir creciendo en comprensión, en compasión y en un entendimiento, dándonos la habilidad
de Dios para saberlo anunciar, libres de barreras y de limitaciones. Es lo que siento, es lo que he visto, es lo que veo cada día, es lo que necesitamos. Por eso, hermanos, muchas veces este tipo de historias internas, pensamientos nuestros, formas de pensar, son todas justas y justificables. Lo que tenemos que pensar si lo que yo pienso, si lo que yo siento, si como yo argumento y desarrollo mis ideas es útil para llevar a cabo lo que Jesús pronunció en el templo. Si no es útil, debo de buscar a Dios. Si todo lo que yo pienso que es todo razonable y nada achacable a nadie ni a nada, todo es justificable. Ahora, yo tengo que pensar si como yo razono y entiendo el Evangelio, es útil para llevar a cabo el anuncio que Jesús dio en el templo. Y ahí termino. Ojalá el Espíritu de Dios te dé la oportunidad de razonar, meditar y pensar en estos textos que tienen la impresión del Espíritu de Dios para tratar contigo, para tratar conmigo y hacer que como una iglesia, como un cuerpo bien unido, entrelazado con la cabeza, podamos llevar a cabo los pensamientos de la cabeza. Los pensamientos de la cabeza, que no son otros que llevar el amor de Dios hasta el último rincón de la tierra, hasta que no haya familia que no haya oído de Dios. Así que yo te invito a ponerte de pie y podamos orar. Y yo te ruego que pidas a Dios, que pidamos a Dios. Dios abre puertas. Dios manda recursos. Dios manda personas. Dios haz lo que tenga que hacer. Pero yo quiero que esta noticia llegue hasta lo último de la tierra. No sé cómo hacerlo en un mundo tan diverso y tan complejo y tan moderno, que ya muchas veces nos encontramos ahí desubicados. Pero Señor, enséñanos a llevar esto. Señor, muéstranos cómo hacer esto. Si tienen que morir muchos de mis argumentos, Señor, muéstramelo, porque es que yo hasta el día de hoy pienso así. Y si tú no me lo demuestras, pues yo voy a continuar pensando igual.